Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, una reunión que ya es clásica de los días jueves a las 3 de la tarde hora de Argentina, probablemente a las 8 de la noche hora de Europa. Y bueno, hoy le doy la bienvenida a los que vienen por primera vez y obviamente a todos los que nos vienen siguiendo desde hace un montón de tiempo, cuando empezamos en la pandemia y no quisimos dejar de llevar adelante estas charlas. Ahora que son internacionales. Antes teníamos que esperar, tener la visita de algún investigador que venía cada tanto, una vez por año teníamos algunos, ¿no, Leandro? Ahora tenemos la suerte de tener visitas todos los jueves, además de los miembros de nuestro instituto. Así que, sin más prolegómeno, voy a pasar a presentar a nuestra expositora de hoy, mi querida Mercedes Galán Lorda. Me parece que la última vez que nos vimos fue en Huelva, España, poco tiempo antes de la pandemia, y es un gusto volver a verte, Mercedes. Mercedes Galán Lorda es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, de España. Es premio extraordinario de doctorado por su tesis doctoral dirigida por Ismael Sánchez Bella. Es catedrática de Historia del Derecho en la Universidad de Navarra. Su trabajo de investigación se ha centrado en dos líneas: la historia del derecho navarro y el derecho indiano. Ha sido investigadora principal en 4 proyectos ministeriales desarrollados desde el 2009 y es miembro del equipo investigador en otros 9 proyectos ministeriales o autonómicos. Es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra desde 2022. La doctora Galán Lorda hoy se va a referir a antecedentes históricos del modelo autonómico español, el caso de Navarra. Así que es un gusto, Mercedes, tenerte acá con nosotros. Adelante, teóricamente ya estás habilitada para compartir la pantalla. Muy bien, Viviana, voy a compartir. Ahí está, Viviana. ¿Se ve correcto? Perfectísimo, adelante. Muy bien. Bueno, voy a comenzar agradeciendo al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho su amabilísima, más que amable invitación. Agradecer al doctor Ezequiel Abasolo, también al secretario Gabriel Persi y a mi querida amiga Viviana Kluger, a la que conozco ya de hace muchos años en el marco de los congresos de Historia del Derecho Indiano, del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, al que ambas pertenecemos hace muchos años, y agradezco especialmente, Viviana, el soporte de apoyo técnico que me ha dado antes de comenzar esta sesión. Entonces, y agradezco a todos ustedes de todo corazón el que vengan a esta charla, que puede ser un poquito tal vez menos interesante desde la óptica americana, pero bueno, yo trataba de presentar el modelo territorial, el modelo político español y en concreto el caso de Navarra, que es un caso especial que, dada también la situación que ahora mismo tenemos en España, esta situación especial de Navarra con su foralidad, lo digo humildemente o muy modestamente, yo en muchas ocasiones he pensado que podía ser un modelo tal vez a tener en cuenta para la resolución también de determinados problemas que se plantean con comunidades autónomas españolas, ¿no? Entonces, por eso quería presentarles lo que es este modelo español. Conocen todos ustedes que España se constituyó conforme al texto constitucional actual, la Constitución de 1978, como un Estado de las autonomías. España está estructurada en 17 comunidades autónomas y acá, en lo que es la parte norte, que señalo aquí con el cursor, se encuentra Navarra, que es desde luego comunidad autónoma, es una de las 17 comunidades autónomas española, pero tiene un estatus especial y una denominación oficial de comunidad foral. ¿Por qué comunidad foral? Pues porque Navarra goza de un régimen especial desde sus orígenes como reino independiente. Ahora en mi exposición haré un breve recorrido histórico y ese régimen especial
que se fue reduciendo conforme pasaban los años, pero del que se han preservado dos competencias muy importantes en el ámbito del derecho público, que es el tener auténtica soberanía fiscal, hoy en día podemos decir una hacienda propia, y el control también directo de la administración local, es lo que se llamó desde el año 1841 un régimen foral. Ese régimen foral especial fue amparado por la actual Constitución española y es lo que determina que Navarra sea una comunidad autónoma especial foral, que siguiendo el recorrido histórico trataré de explicarles muy sencillamente por qué, ¿no? Bien, el origen de este Estado de las Autonomías está en la Constitución española, proyecto aquí parte de su artículo 2, que señala que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran el Estado español y la solidaridad entre todas esas nacionalidades y regiones, ¿no? Este modelo autonómico español tiene su antecedente inmediato en la Constitución española de la Segunda República, la Constitución de 1931, que no configuró un Estado propiamente de autonomías, sino que sí que hizo referencia a la autonomía de los municipios y regiones. Hacía referencia, como ven en el artículo 8, a unos municipios mancomunados en provincias y las regiones que se constituyesen en régimen de autonomía, pudiendo abarcar, como ven en el artículo 11, una o varias provincias limítrofes que tuviesen características históricas, culturales y económicas comunes, ¿no? Bien, al amparo de este texto constitucional del año 31, se elaboraron 3 estatutos de autonomía. 2 llegaron a su culmen, a su fin, el de Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en 1932, el Estatuto del País Vasco en el año 36, y el de Galicia fue aprobado por la población gallega en plebiscito en junio del año 36, 1936, pero cuando estaba pendiente su debate en las Cortes de la Nación, pues estalló la Guerra Civil. Con lo cual, este tercer estatuto, el gallego, no llegó a ser aprobado. ¿Qué pasaba mientras tanto con Navarra, en ese marco de la Segunda República Española? Bueno, pues los ayuntamientos navarros tomaron parte en una asamblea, hubo una asamblea de municipios que elaboraron lo que se llamó el Estatuto de Estella. El Estatuto de Estella fue elaborado en el marco de la Sociedad de Estudios Vascos y este proyecto convocó a municipios tanto de las provincias vascas como de Navarra, y el estatuto fue aprobado en Estella en 1931, el llamado Estatuto Vasco-Navarro. Los municipios navarros en ese marco de Estella también lo aprobaron, pero sucedió que, presentado el proyecto de estatuto a las Cortes de la Segunda República Española, fue rechazado por ser un estatuto de corte federal, y la Constitución de la Segunda República no reconocía la posibilidad de un Estado federal, hablaba de un Estado integral con autonomía de regiones y municipios, y el otro motivo del rechazo fue también que parecía un estatuto de cierto corte confesional. La cuestión es que, rechazado ese primer estatuto, se aborda la elaboración de un segundo que se llamó el Estatuto de las Gestoras, porque se nombraron comisiones gestoras por las diputaciones vascas y la Diputación Navarra. Hubo una segunda asamblea, una segunda reunión en el año 1932, en esta ocasión en Pamplona, pero sucedió que ese segundo estatuto, conocido como Estatuto de las Gestoras, en la asamblea de los representantes municipales, los municipios navarros, la mayoría eran en ese año un total de 267 municipios navarros, 123 votaron contra ese segundo estatuto de las gestoras, 35 se abstuvieron y a favor del estatuto 109. ¿Esto qué determinó? Que Navarra saliese de ese segundo estatuto, podríamos decir, vasco-navarro. Lo que fueron las provincias vascas siguieron adelante y eso culminó en este estatuto del año 36, pero Navarra había salido de ese proyecto. Entonces, ¿qué tenía Navarra ahí en esa Segunda República? Y después podemos decir hasta la actualidad, mantuvo, les he puesto aquí en mayúsculas, ese régimen especial que tenía, ese régimen foral, con esas dos competencias en el ámbito público. Una hacienda propia y el control directo de la administración local por la Diputación Navarra. Con ese régimen especial, conocido como régimen foral, es con el que Navarra llega a la actual Constitución española del año 78. Y la Constitución española, en su disposición adicional primera, señala que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, entre ellos ese derecho histórico de Navarra que permanecía todavía vivo, con lo que la Constitución lo amparó y respetó.
ese régimen tan especial era lo que se llamaba el fuero, es decir, el régimen propio de Navarra, que fue acogido, podemos decir, constitucionalizado al amparo de esta disposición adicional primera. Y es lo que determina que en el texto que hizo Navarra, aunque después volveremos al final también un momentito a este texto, lo que sería el equivalente a los estatutos de autonomía en Navarra se llama amejoramiento del fuero, no se llama estatuto de autonomía. ¿Por qué? Pues porque se dice, ya teníamos un régimen, un fuero, estas dos competencias que la Constitución nos ha amparado y respetado, y al convertirnos o también como el resto de comunidades autónomas en una comunidad autónoma, vamos a mejorar ese fuero, ese régimen que ya teníamos con las competencias que se nos van a atribuir como al resto de comunidades autónomas españolas, ¿no? Con lo cual, por eso al texto, este sería el Estatuto de Autonomía de Navarra, se le llama amejoramiento del fuero. Mejoramos ese régimen, ese fuero especial que teníamos, ¿no? Bien, ¿de dónde proviene este régimen especial, estas dos competencias que tenía Navarra? Ya estamos diciendo que fuero es un régimen especial, un régimen propio, este régimen con el que Navarra contaba. Pues bien, este régimen propio viene de su historia. Y muy sencillamente, la historia de Navarra, fíjense que desde el siglo VIII, desde que empieza la ocupación musulmana de la península ibérica, es cuando Navarra se constituye como reino. Y a lo largo de su historia, hasta hoy, ha atravesado cuatro etapas institucionales distintas. Fue primero, en todo lo que es la Edad Media, un reino independiente. Desde 1515 se incorpora a la corona castellana, fíjense que más tarde incluso que el territorio americano, se incorpora a la corona castellana en 1515, pero como con un régimen especial dentro de Castilla. Sigue siendo un reino, algo excepcional dentro del modelo político castellano, como vamos a ver enseguida. Luego, en el siglo XIX pasa una tercera etapa, se va a convertir dentro de lo que es el modelo constitucional de la Constitución de Cádiz en una provincia especial, por eso se le llama oficialmente provincia foral, y en el modelo actual de Estatuto de las Autonomías de la Constitución Española del 78 va a ser también una comunidad autónoma especial que se denomina oficialmente comunidad foral. Pensaba en el tiempo del que disponemos hacer un breve recorrido, muy sencillito, luego si quieren con las preguntas podemos ampliar por cada una de estas etapas. Navarra como reino independiente. Bien, con motivo de la llegada de los musulmanes, lo que era la antigua unidad de la España visigoda desaparece y en lo que es la península ibérica aparecerán tres nuevos núcleos políticos. El reino Astur, con la batalla de Covadonga se inicia la reconquista, este reino Astur, avanzando la reconquista en todas direcciones, oeste hacia Galicia, en dirección este hacia Castilla, irá avanzando hasta constituir la Gran Corona de Castilla en 1229. El segundo núcleo político será Navarra, que en ese momento se llama Reino de Pamplona. La expresión Reino de Navarra aparece más tarde, en el año 1162. ¿Qué diferencia tiene respecto a Asturias? Bueno, pues que Navarra, primero, como he dicho, llamado Reino de Pamplona, va a tener su propia monarquía diferente a los reyes de Asturias y diferente posteriormente a lo que será la corona de Aragón, ¿no? Es decir, segundo núcleo político, con sus propios caudillos, la población navarra. Y el tercer núcleo político serán los condados catalanes que inician la reconquista dependiendo de los francos, de Carlomagno, Ludovico Pío, los reyes francos y el imperio carolingio. Empiezan dependiendo de ellos y gradualmente, desde el Tratado de Verdún, se irán independizando y Cataluña constituirá junto con lo que será el Reino de Aragón, que aparece un poquito más tarde, la que será Corona de Aragón desde el siglo XII. Con lo cual, podemos decir, en la península ibérica se irá avanzando progresivamente con distintos núcleos políticos, siendo Navarra uno de los tres núcleos políticos iniciales, ¿no? Navarra, como núcleo político, esto no lo voy a desarrollar, cuenta con sus propios reyes desde, ven, el siglo IX. Aquí he puesto la fecha del año 905 porque es la fecha desde la que tenemos constancia documental de que un rey se titula Rey de los Pamploneses, que es Sancho Garcés en el año 905. Esto no quiere decir que antes no se titulasen reyes. Probablemente sí, en los siglos VIII y IX, pero no tenemos constancia documental. Sí que tenemos documentos firmados por Sancho Garcés como Rex Pampilonensis desde esa fecha, desde el año 905. Pero lo que quería reflejar es que Navarra cuenta con su rey propio, sus propias dinastías reinantes en toda esa larga etapa, desde el siglo VIII hasta el XVI, tiene sus propias cortes. Las cortes navarras
funcionan con asiduidad, con periodicidad habitual anual desde 1231, lo tenemos documentado desde esa fecha, y también Navarra tiene sus propias instituciones, un Consejo Real, que era Supremo Tribunal de Justicia, pero también era un órgano de gobierno, tenía una Corte Mayor, que era un tribunal de asuntos civiles y penales, cuyas sentencias se recurrían ante el Consejo Real, y una Cámara de Comptos, que además de ser un tribunal de cuentas, era también el organismo que se encargaba de controlar la economía y contabilidad del reino. Todos los asuntos económicos y financieros los llevaba la Cámara de Comptos. Fíjense que la palabra comptos, por las dinastías francesas que reinaron en Navarra, deriva del francés, de comptes, ¿no? Que se castellanizó como comptos, ¿no? Y luego una cancillería, que era una institución en la que se custodiaba y tramitaba la documentación como era habitual en otros reinos o coronas, ¿no? Y el territorio navarro se dividía en 6 merindades, a su vez subdivididas en distintos valles y cendeas. Además de tener su propio rey y sus propias instituciones, aquí tenemos, esta es la Real Cédula de erección de la Cámara de Comptos por Carlos II, cuando se constituye la Cámara de Comptos en Navarra, ¿no? Y además, como digo, de tener estas instituciones, Navarra contaba con su propio derecho. El derecho en esta etapa medieval se plasma en fueros como este. Este es el fuero concedido en 1129 a Pamplona, a uno de los 3 burgos, pequeñitas ciudades que integraban lo que será después la capital del reino. Se concede en 1129, el rey Alfonso el Batallador concede este fuero, que era el régimen jurídico para la ciudad de Pamplona, o se conceden otros textos como este. Fuero de Estella es otra localidad a 40 kilómetros de Pamplona, que era también cabeza de merindad. Este fuero de Estella es un fuero, como ven, en pergamino, cosido con el propio pergamino, que recoge el régimen jurídico de esa comarca y, entre otros, de la capital, que es la localidad de Estella. Lo propio de esta época es que hubiese que cada pequeño núcleo urbano, por pequeñito que fuese, tuviese su propio fuero, es decir, su propio régimen jurídico. Este régimen, que era entonces de carácter local, cada localidad tenía su fuero, ¿cuándo pasa a ser complementado por un texto de aplicación general en todo el reino, por lo que llamamos derecho territorial? Esto va a suceder en el siglo XIII con la llegada a Navarra de este rey. Esta es una representación figurada de Teobaldo I de Champaña, que viene a reinar a Navarra cuando muere el rey Sancho el Fuerte, ¿no? Sancho el Fuerte muere en 1234, este era su sobrino, el padre de él era el conde de Champaña y la madre de este rey era la hermana de Sancho el Fuerte. Él viene a reinar y los navarros elaborarán una comisión en la que parece que tuvo intervención las Cortes, ¿no? Elabora este texto llamado Fuero General de Navarra, que es un texto de aplicación general en todo el reino, que no anula, no elimina los fueros locales, sino que los complementa, se da con carácter subsidiario. De este fuero, que es un texto amplio ya para toda Navarra, complementario de los fueros locales, siempre se ha destacado la ley primera, de la que el gran historiador, gran medievalista José María Lacarra decía que sentó las bases constitucionales del país, porque lo que le dicen aquí en la primera ley los navarros al rey, le dicen: antes de que lo alcemos, le reconozcamos a usted como rey, tiene que jurar respetar nuestros fueros, es decir, respetar nuestro régimen jurídico, y si lo modifica es para amejorarlo. De ahí la palabra amejoramiento, que llega hasta hoy, y no para apeyorar. Lo dicen para mellorás y no les apeyorás. Es difícil verlo, pero bueno, aquí señalo la palabra apeyorás, ¿no? La condición era, primero, el juramento de respeto al régimen jurídico y de que si se modificaba era para mejor y no para peor, ¿no? Bien, así, con este sistema, podemos decir un sistema propio, unos reyes propios. Vamos a pasar a la segunda etapa. Navarra, reino separado. ¿Qué sucede? ¿Por qué Navarra se va a incorporar a Castilla? Bueno, en el año 1512 va a tener lugar la conquista de Navarra por las tropas castellanas, enviadas por orden de Fernando el Católico. Ya en 1512, Fernando el Católico no era rey en Castilla. Desde que había muerto Isabel en 1504, él dejó de ser rey, pero intervenía en la política castellana como regente de su hija Juana la Loca, ¿no? Entonces, la cuestión es que en 1512 no es que Castilla o Fernando el Católico tuviese especial interés en Navarra. Hay que decir que el rey católico era tío abuelo de los reyes navarros en este momento, en 1512, que eran Juan de Albret y Catalina de Foix. La que era su sobrina, podemos decir, Fernando el Católico era hermanastro de la abuela de esta reina navarra, de Catalina de Foix.
Y Fernando el Católico había ayudado a la coronación de los reyes navarros, porque Navarra estaba en plena guerra civil desde mediados del siglo XV, había ayudado a la coronación de esta sobrina nieta suya y de su esposo con tropas para asegurar que la coronación fuese pacífica. ¿Por qué se conquista Navarra? Bueno, porque en ese momento hay una gran guerra internacional entre la Santa Liga, a la que pertenecía Fernando el Católico, el Papa Julio II, también todavía Enrique VIII de Inglaterra, que no había roto con la Iglesia, y estaban enfrentados con el rey de Francia, Luis XII. Por la situación geográfica de Navarra, aquí tenemos la frontera con Francia, lo que había pedido Fernando el Católico a sus sobrinos, los reyes navarros, era que no dejasen pasar tropas francesas. Es decir, les había pedido neutralidad. Pero sucedió que también el rey francés presionaba a los reyes navarros y hacen un pacto de alianza de amigos y enemigos de enemigos que indigna a Fernando el Católico y entran las tropas en Navarra. Entonces, Navarra es conquistada por tropas castellanas al mando del duque de Alba. Hubo reacciones diversas en Navarra. Hubo territorios que se opusieron a la ocupación, más bien localidades, según fuesen de un partido u otro, según las facciones en las que estaba dividida Navarra, que no me voy a parar por no comer mucho tiempo, luego si no en el coloquio se lo puedo explicar mejor, ¿no? Pero había una facción, podemos decir, más castellanista y una facción más opuesta a los castellanos. Cuando se produce la conquista, hubo localidades que no ofrecieron resistencia. Por ejemplo, Pamplona. Pamplona, el ayuntamiento de la ciudad, salió a la muralla, hablaron con el duque de Alba, dijeron que la ciudad aceptaba, se rendía a las tropas castellanas y que lo único que pedían era respetar los fueros, el régimen navarro. Cuestión a la que el duque de Alba se comprometió. En cambio, en otros lugares, como por ejemplo pues en Tudela, hubo mayor reacción. Dependía allí de los nobles, de la facción a la que los nobles respectivos pertenecían. La cuestión es que Navarra es conquistada y en 1512 Fernando el Católico no la incorpora nada, pero cuando ya estaba enfermo de muerte en 1515, 2 años después, decide incorporar Navarra a la Gran Corona de Castilla. Corona de Castilla que tenía un modelo político interesante. La Corona de Castilla era un modelo de corona de reinos unidos. En este modelo político, los territorios que se incorporaban a la corona compartían el rey, las instituciones y el derecho. Diferente modelo político al de la Corona de Aragón. La Corona de Aragón era un modelo político, podríamos llamar hoy en día un modelo descentralizado. Los territorios de la Corona de Aragón compartían el rey, pero cada uno mantenía su derecho y sus instituciones. Es el modelo político que se llama de reinos separados. Bien, es especialmente llamativo que Fernando el Católico integre Navarra en Castilla, siendo la única excepción que se ha permitido en la historia dentro de la corona castellana, como reino separado. Incorpora Navarra, pero manteniendo su derecho y sus instituciones. Es decir, sigue siendo un reino que comparte con Castilla solo el rey, pero que mantiene un modelo que era propio de la corona aragonesa, no de la castellana. Bueno, ¿por qué se incorpora a Castilla? Pues por esa tendencia castellanista que tal vez después, si no en el coloquio, puedo desarrollarles mejor, ¿no? La cuestión es que Navarra se incorpora a Castilla. Aquí vemos una resolución de agravios del año 1515 en el que las Cortes Navarras, a través de su diputación y de sus representantes, piden a Fernando el Católico que respete los fueros y es algo a lo que el rey Fernando también se compromete, a respetar el propio régimen navarro. Muerto Fernando el Católico, en 1516, cuando Carlos I ya es rey de España, hace el juramento de los fueros y se incorpora en la cláusula de juramento, en el texto del juramento esta cláusula, señalando, no obstante la incorporación hecha de este reino en la corona de Castilla, para que este reino quede de por sí y le sean observados sus fueros. Es decir, Carlos I y los reyes siguientes ratifican el que Navarra dentro de Castilla puede ser un reino y conservar su propio régimen, ¿no? ¿Eso qué supone? Que tiene el rey castellano, que va a tener un virrey o representante, pero que sigue con las mismas instituciones que hemos visto en la etapa anterior. Sus cortes, las cortes navarras diferentes a las cortes castellanas, se estuvieron reuniendo, como ven, hasta el siglo XIX, hasta 1828-29 es la última reunión, y mantiene sus instituciones y también su derecho recogido en textos como este, es la recopilación de leyes de Cortes Navarras, que es un texto oficial y que pone de manifiesto que Navarra sigue teniendo por sus propias leyes, su propio régimen. Así llegamos a lo que es la tercera etapa, provincia foral. ¿Qué va a cambiar en el siglo XIX? El siglo XIX se abre para lo que es el derecho español y también de América con la Constitución de Cádiz, que saben ustedes de sobra que reconoce como españoles a los de ambos hemisferios, y en esta Constitución de Cádiz, dentro del texto,
de la Constitución se dice que todo el Estado español se dividirá en provincias, cada una con su diputación provincial presidida por un jefe político. Este texto causó pues, un gran rechazo en Navarra, porque no preveía el que hubiese un reino, a pesar de que en el discurso preliminar de la Constitución redactado por Argüelles se pone de manifiesto el conocimiento del régimen navarro y se dice en el discurso preliminar que hay un reino que es Navarra que todavía subsiste con sus instituciones. Bien, ¿qué pasa? Pues que realmente la Constitución de Cádiz apunta al principio del fin, es decir, no va a permitir que haya ningún reino, todo van a ser provincias, ¿no? Esta es la razón de que en Navarra haya una gran mayoría carlista, defensora también del antiguo régimen, y de que se inicien las guerras carlistas. Al final de lo que es la primera guerra carlista, que acabó en el año 1839, con la promesa de Espartero de recomendar al gobierno que se mantuviesen los fueros, bueno, pues en ese mismo año 39, la promesa de Espartero es en el mes de agosto del 39, y ven que se dicta una ley del gobierno de confirmación de fueros. La ley completa es esta, son 2 artículos, es una ley muy corta que confirma los fueros de las provincias vascongadas. También las provincias vascongadas mantenían dentro de Castilla un régimen especial, aunque no eran un reino, pero Navarra era un reino. Entonces se dice que se confirman los fueros, el régimen que tienen, pero que se va a modificar para que no perjudique la unidad constitucional de la monarquía. Ante lo que dice esta ley, ¿qué sucede? Se constituyó inicialmente una comisión mixta vasco-navarra para negociar esa modificación con el gobierno de la nación. ¿Qué sucedió? Que las provincias vascongadas decidieron no modificar su régimen y Navarra decidió modificar el suyo, con lo que la comisión mixta se rompió y Navarra fue por su cuenta modificando, acordando con el gobierno la modificación de su régimen, ¿no? ¿En qué se plasmó esa modificación? En 2 años después, 1841, la Ley de Modificación de Fueros de Navarra, conocida también como Ley Paccionada, cuya consecuencia fundamental es que Navarra dejó de ser un reino. Pasó a ser una provincia, pero en ese proceso de negociación, ahí es cuando Navarra, aunque pierde todo, ven que pierde todo, el virrey, las cortes, todas las instituciones históricas que tenía, pasa a ser una provincia, pero tiene 2 competencias que he puesto aquí en negrita, importantísimas, que son soberanía fiscal. Tenía una hacienda propia con capacidad en ese momento para crear, modificar, suprimir los impuestos, cobrarlos, tener su propio régimen fiscal y el control directo de la administración local por la Diputación. Es decir, Navarra pasaba a ser una provincia con una Diputación provincial excepcional, porque era una Diputación provincial como las demás, en principio, pero con esas 2 competencias impresionantes en el ámbito del derecho público. La soberanía fiscal, el control del régimen local, y eso determinó que desde 1867 a esa Diputación Navarra oficialmente se llamase Diputación Provincial Foral y que Navarra no fuese una provincia más, sino una provincia foral, siendo el régimen foral estas 2 competencias a las que he aludido al principio y ya voy terminando mi intervención, ¿no? Eso es el régimen foral. Bien, aquí tengo un texto que es uno, luego si no en el coloquio lo comentamos más, que demuestra el carácter pactado de esa modificación, porque hay quien ha dicho a lo largo de la historia diciendo, bueno, Navarra perdió la guerra, no es que pactase la modificación, no tuvo más remedio que asumirlo, ¿no? Pero hay textos como este que demuestran que el gobierno de la nación española pedía a la Diputación Navarra que diese su visto bueno al texto del convenio que llevaba la modificación, ¿no? Bien, y así es como Navarra llega a lo que es la etapa actual, a la etapa constitucional, la actual Constitución española, que, como he dicho al principio, esta misma diapositiva le he puesto antes, ampara y respeta esos regímenes forales y lleva a que Navarra presente, tenemos estas 2 competencias, la hacienda propia y el control directo de los ayuntamientos por la Diputación. ¿Esto se nos respeta o no? Podía no haberse respetado. El hecho es que se respetó. Por eso Navarra dice, bueno, nosotros antes de la actual Constitución ya teníamos un fuero, un régimen propio, que ahora va a ser mejorado con las mismas competencias que el resto de comunidades autónomas españolas. Y es así. Y por eso en este texto, que como les he dicho es el equivalente al Estatuto de Autonomía, al principio, en el artículo 1 se dice, Navarra constituye una comunidad foral con régimen, autonomía e instituciones propias, indivisible, integrada en la nación española y solidaria con todos sus pueblos. ¿Qué refleja este texto? Esta ya es la última diapositiva, Villana, perdón, que ya termino ahora mismo, ¿no? Entonces, ¿este texto qué refleja? Que Navarra, a lo largo de su historia, especialmente desde 1841, a pesar de perder la condición de reino, siempre ha pactado con el Estado, tratando de mejorar su régimen, manteniendo su foralidad,
siendo capaz de integrarse en la unidad de la nación española, siendo diversa, lo cual refleja el tratar de adaptarse a la modernidad, pero también conservando parte de su tradición, ¿no? Entonces, bueno, con esto, perdonen, no sé si me he pasado algún minuto de más, Viviana, creo que sí, 3 Nada, o 4 nada, minutos, ¿no? nada, Pero nada. bueno, simplemente quería exponer que ha sido un modelo, fíjense, incluso un modelo político diverso, que en ocasiones yo muchas veces he pensado podría ser exportable tal vez a otros lugares, pues para evitar conflictos como los que tenemos también ahora mismo en España dentro del modelo autonómico español. Y sin más, muchísimas gracias por su atención. Perdonen la rapidez, pero he tratado de ajustarme al tiempo que Viviana, el instituto, me marcó. Y bueno, creo que lo he hecho, Viviana, ¿no? Más o menos. Perfecto, muy bien, muy bien. Si querés, podés dejar de compartir pantalla, ahí dándole abajo donde está la flechita verde, así te vemos bien. Ya veo, dejar de compartir. Dejar de Muy compartir, ahí bien, está. Bueno, muy de bien, Viviana. de más está decir lo interesante que esto ha sido para todos nosotros. Quedan unos poquitos minutos para este bloque. Lo que podemos hacer es abrir la exposición de la doctora Galán Lorda a la consideración de los asistentes que pueden levantar la mano y hacer sus comentarios o preguntas breves. Podemos dejar una para contestar cuando volvamos al segundo bloque, porque este bloque se está terminando en 6 minutos. No sé si ya hay alguna pregunta. Yo por lo menos en la lista de participantes no estoy viendo nada por ahora. Entonces yo voy a dejar formulada una pregunta de todas las que tengo, pues tengo varias. Realmente es interesantísimo esto, ¿no? Y me gustaría, y vos algo lo insinuaste, conectándolo con la realidad de hoy en día, si este estatus que tiene Navarra es el que ha hecho que no se hayan despertado movimientos autonomistas como ha sucedido con otras regiones de España. Así que yo dejo esa pregunta y te la dejo para que la contestes ahora cuando volvemos en el siguiente bloque. Salimos y volvemos a entrar con el mismo link. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, Viviana, ¿salimos ya? Salimos ya, ahí hay un comentario del doctor Olano. Hernán, te vamos a pedir que lo hagas verbalmente cuando volvemos a entrar. ¿Eh? Bueno, entonces salimos y volvemos a entrar. Perfecto. Muy bien. Buenas tardes, continuamos entonces con la segunda parte de la exposición de la doctora Galán Lorda. Hay un comentario, una pregunta de Salvador Latorre, pero si querés, por una cuestión de orden, contestá la pregunta que te hice, abrite el micrófono y después le damos el uso de la palabra al resto. Adelante, Mercedes. Muy bien, Viviana. Muchas gracias. Bueno, no lo he dicho, apurada por el tiempo y por poder salir de la reunión. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Les agradezco de corazón, porque ya digo que este es un tema más alejado del tema de América, que bueno, en otra ocasión espero poder intervenir con otro tema, ¿no? Pero les agradezco muchísimo la atención, el que hayan estado y el interés. A la pregunta de Viviana, que me decía si tal vez esto pues, ha motivado que en Navarra no haya habido reacciones o movimientos que se han podido dar, como se han dado, de hecho, en otras comunidades españolas, ¿no? Yo creo que sin duda sí. Sí, esto lo ha propiciado porque los navarros, es gracioso porque son muy conscientes, ¿no? Acá en Pamplona hay un monumento a los fueros y tiene gracia porque a la población navarra dice nuestros fueros, y luego le puedes preguntar a cualquier persona de la calle qué es el fuero y tampoco saben decirlo muy bien. Dicen nuestras leyes históricas, pero bueno, ¿en qué consisten? Claro, todo el mundo sabe a quién paga sus impuestos, que es a la Hacienda Foral Navarra, ¿no? Entonces, sobre todo esa, podemos decir, autogestión en materia económica, que ahora, por ejemplo, es uno de los requerimientos que está haciendo Cataluña, ¿no? Es efectivamente, yo creo que ha hecho que se sintieran de alguna manera con un reconocimiento especial y efectivamente
pues lo has percibido muy bien, Viviana, ¿no? Que sí, que ha podido motivar el que no hubiese ese tipo de reacción, ¿no? Porque siempre se ha sido muy consciente de tener unos fueros, un régimen propio, una autonomía que era real, una autonomía real en materia de Hacienda, que es bien interesante, y también el propio control, la propia gestión de los ayuntamientos por la Diputación Navarra o Gobierno de Navarra en la actualidad, ¿no? Desde el año 78. Entonces, sin duda, eso también ha sido un elemento muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Bueno, antes de pasarle el uso de la palabra al doctor Olano, que hizo un comentario por el chat, lo que cierro, una chanza, es que cómo es que los demás, las demás regiones que han pretendido la autonomía no hayan cuestionado este régimen de Navarra, porque podrían haberlo cuestionado. En alguna ocasión se ha cuestionado, sí, 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 sí. Tienes toda la razón, ¿eh? O sea, lo que intuyes es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces sí que se escuchaba, Navarra es una privilegiada por tener este régimen, cosa que era cierto, pero sí que dentro del modelo autonómico español no se cuestionó porque lo que siempre ya se hizo fue, digamos, asimilar el régimen navarro a todo el régimen fiscal nacional, de manera que no hubiese un privilegio en el sentido de los navarros pagan menos o se decía, no, contribuyen en la misma medida, siempre se ha hecho un esfuerzo de coordinación para evitar distorsiones, para evitar también el fraude fiscal y siempre Navarra ha aportado desde el primer convenio, que es la propia ley paccionada, lo que se llama el cupo contributivo. Es decir, la misma cantidad que en el Estado hay que pagar, digamos, per cápita, Navarra la ha aportado. Y había años que simplemente también por pues años de más bonanza económica, que proporcionalmente a otras comunidades autónomas, pues la aportación era más relevante, pues porque había más ingresos o por lo que fuera, ¿no? Pero sí que a veces se ha dicho, bueno, ¿por qué tener ese régimen que no tenemos los demás? Y es verdad que tampoco aquí, claro, el Estado, yo creo, esto no tengo constancia de que sea exactamente así, pero seguramente haría sus cuentas, ¿no? Para decir, bueno, vamos a ver aquí en qué medida esto nos puede compensar o no, ¿no? Pero es cierto que tampoco ha habido movimientos serios políticos de decir por qué Navarra tiene una hacienda propia y los demás no la tenemos, ¿no? También se ha tratado por ejemplo, el País Vasco tiene también su propio régimen económico de concierto muy similar al régimen navarro, ¿no? Entonces, en ese sentido, también podemos decir el País Vasco ya lo tiene, muy parecido, y podrían haberlo pedido el resto de las autonomías. Bueno, es la cuestión que también está ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Sí. Bueno, muchas Pero a gracias. nivel, podemos decir, a nivel de ciudadanía, Viviana, de Sí. decir pagan menos, es un privilegio, bueno, eso no ha sido así en la realidad. Entonces, bueno, podemos decir que en ese sentido todos tranquilos, todos iguales ante la ley, todos pagamos lo mismo, todos estamos sujetos al mismo tipo impositivo en los distintos impuestos, IRPF, en IVA, en impuesto de sociedades, es decir, siempre se ha tratado de evitar distorsiones dentro de lo que es el régimen económico financiero español. Bueno, Sí. muchas gracias. Ahí primero el doctor Olano hizo un comentario por el chat. Doctor Olano, ¿por qué no se abre el micrófono, se presenta y lo hace? Después le damos la palabra a Salvador Latorre y después a María Zaragoza. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes para todos y todos. Hacía un comentario precisamente porque tuve la oportunidad de estar en la conmemoración de los 30 años de la Ley de Amejoramiento del Fuero, en un evento que hubo en el Parlamento de Navarra, pero solo hoy me queda claro el régimen. Entonces quería felicitar a la doctora Mercedes porque ni la conferencia de Manuel Aragón ni la de Ángel Gómez en ese momento me dejaron claro también la estructura político-administrativa de Navarra. No entendía realmente el caso de las merindades, de los valles, de las sendeas. La gente, como dice la doctora Mercedes, lo da como por supuesto, pero nadie me lo pudo explicar en ese momento. Le agradezco mucho. Bueno, yo le agradezco mucho a usted, doctor Olano, su interés
el cariño que manifiesta y que estuviera nada menos que la conmemoración de los 30 años del mejoramiento, pero es cierto, fíjese que a veces, claro, lo dan todos por supuesto y lo que hay que hacer es, aunque sea este brevísimo y rápido recorrido histórico que les he hecho, para ver un poquito la trayectoria, aunque sea muy esquemáticamente, ¿no? Como lo hemos visto. Pero le agradezco muchísimo su interés y su atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias. Hernán Olano es de Colombia. Y ahora le damos la palabra a Salvador Latorre. Presentate, por favor, querido Salvador. Buenas tardes, muchas gracias, doctora Viviana. Gracias por invitarme a estas charlas tan interesantes. Agradecerle a la profesora Mercedes su exposición magistral. Bueno. Me ha quedado toda la España, desde los visigodos hasta aquí, muy bien. Ahora bien, yo disiento algo con la profesora y, bueno, amigablemente, pues lo podemos compartir, creo yo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo que el cupón del País Vasco y de Navarra en España se le conoce con el cuponazo. La profesora entenderá por qué digo cuponazo. Lo voy a explicar para el resto de los contertulios, que los saludo, que se me ha olvidado saludarlos. Bueno, también se me ha olvidado presentarme. Yo soy licenciado en Derecho, máster en Derecho de las Administraciones Públicas y soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Disculpen, siempre se me pasa mi presentación. Bueno, por lo del cuponazo, cuponazo es un juego de suerte de una organización de ciegos en el cual te toca un cupón. Claro, nosotros nos vemos en el resto de España que tienen un sistema fiscal diferenciado, privilegiado y, claro, pues, oye, duele. Claro. ¿Qué quiere que le diga? Duele, duele, duele. Bueno, también me va a permitir la profesora que la cite. Voy a leer, ¿eh? La voy a citar. Dice usted: fuero que puede definirse como un régimen jurídico propio de determinadas personas o lugares, que no necesariamente es un régimen privilegiado o ventajoso, sino que se trata de un régimen propio o simplemente diferente de otros. Esto es de su libro que tengo aquí, que si alguna vez tenemos la oportunidad de vernos, le rogaré que me haga una dedicatoria, página 109. Bien, el fuero, lo siento, yo siempre he opinado que el fuero es una moneda de dos caras, una de privilegio y otra de discriminación. Privilegio para el que tiene el fuero, que lo goza, y desprivilegio o perjuicio para el que no lo tiene. Y voy a fundamentarlo. Si aparte de la hacienda local, de la hacienda de pagar, también hay una discriminación en el fuero, en el derecho privado. Yo soy aragonés, residente en Alicante, del Sobarbe. A usted le ha sacado el Sobarbe de Huesca, en el Sobarbe de allí soy. Vale, muy bien. Aunque llevo aquí residiendo muchos años, más de 20 años, tengo consolidada la vecindad civil aragonesa, porque me da un privilegio. Voy contra mis propias palabras, porque me da un privilegio a la hora del derecho civil de yo disponer de mi herencia. En mi herencia yo tengo el 50%. El derecho común, voy a explicar, el derecho común es el que rige al resto de las comunidades autónomas de España que no tienen régimen foral. Es decir, Galicia, los gallegos, cuidado, explico también, los gallegos no somos todos los españoles, solo es una parte, ¿vale? Porque en Argentina a todos los españoles nos conocen como gallegos, ¿no? Bueno, está Navarra, Aragón, Cataluña, Baleares y no sé, no me dejo ninguna, que tienen derecho civil, derecho foral, fuero especial. Un fuero especial que, claro, en Navarra, para desheredar, solo hay que utilizar la siguiente fórmula. Digo, dejo 5 sueldos febles o carlines y una robada en el monte comunal. Ay, amigo, ¿cuánto deja? Nada de nada, nastis de plastis.
se queda el legitimario hijo sin ninguna herencia. Nada, no le deja nada. Yo no puedo desheredar, puedo mejorar a uno y dejar a otro, pero tengo que heredar. Uno de los legitimarios tiene que ser heredero forzoso. Hay muchas cosas. El matrimonio, el testamento mancomunado. Yo puedo hacer testamento mancomunado. No porque mi mujer no tiene otra vecindad, no comparte vecindad con la mía, luego no lo puedo hacer. Lo podría hacer si mi mujer fuera aragonesa. Entonces, claro, los fueros siempre van, el que los defiende, Navarra, País Vasco, los catalanes. Después también había en Valencia, que estoy en la Comunidad Valenciana, pero los decretos de nueva planta vinieron con la guadaña y bueno, quitaron los fueros y no se han podido recuperar. Siento disentir en el sentido que el fuero me parece discriminatorio. Yo creo que es mejor tener todos los derechos, todos por igual. Tanto que yo viva en Madrid, que es una comunidad foral, foral, una comunidad que se la han sacado de la nada, porque no hay nada ahí, se la han sacado, era de la Corona de Castilla, no se la han sacado. Entonces, pues ese era mi disentir de usted, profesora. Lo siento que no comparte. No tiene que sentirlo. Se lo agradezco primero, que todo el mundo está en el derecho a disentir, faltaría más. Y además le diré que se lo agradezco muchísimo. Mire, yo en la fórmula, en lo que ha leído de definición de fuero, que es algo parecido, por no volver ahora a compartir pantalla y marear a Viviana, había recogido también la definición de fuero, ¿no? Entonces, fuero como régimen jurídico de determinadas personas o lugares a lo largo de la historia. Eso es lo que es un fuero, ¿no? Y al decir que no siempre es privilegio, fíjese, es que hay fueros medievales que no son privilegio, porque hay fueros que son perjudiciales. Es decir, hay regímenes jurídicos que se imponen a determinados núcleos de personas, por ejemplo, musulmanes o judíos, que suelen ser a veces regímenes más duros o diferenciados. Igual que hoy en día se usa el término fuero en España, no sé si en Argentina lo usarán, creo tal vez si no Sevillana o los demás si lo dicen, ¿no? Fíjense que hoy en día decimos, cuando se habla, por ejemplo, de los cargos públicos, como están aforados, es decir, tienen un fuero, un régimen especial por su condición de cargo público, pues son juzgados por el Tribunal Supremo o por un tribunal especial, es decir, tienen una condición especial. En ese sentido es el que yo defino fuero como régimen jurídico de personas o lugares. Puede ser el fuero de un lugar o de un territorio más amplio, de una localidad, o fuero de determinados grupos de personas, que a veces es un fuero más duro. Por eso es por lo que digo que necesariamente no es privilegio. Igual que también hoy en día se mantiene el fuero militar, con un código de justicia militar que tiene que ser necesariamente más duro, porque personas que por su condición, digamos, de oficiales militares, pues tienen armas, pues evidentemente se les tiene que exigir una mayor responsabilidad. En eso me refiero al decir que no necesariamente es un privilegio, es decir, en sentido amplio, no en el sentido de los fueros navarros, sino en sentido de los fueros del régimen, que no siempre es privilegiado, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y yendo a lo que ha expuesto, que tiene usted razón, decir, bueno, pues desde esa óptica, el que Navarra tenga pues su convenio económico, el País Vasco el suyo, su concierto, cuando hablaba del cuponazo, pues entiendo perfectamente que se vea como un privilegio, porque efectivamente lo es. Es decir, otras comunidades no lo tienen. Por eso es por lo que yo he dicho al principio también de mi intervención, y también lo he publicado por escrito, que me parece que estos modelos podían ser exportables. Luego, las instituciones estatales correspondientes, entiendo que las financieras y económicas podrían hacer sus estudios de cómo resolver esto, pero le entiendo perfectamente cuando dice, hace un alegato que es natural, porque lo principal de toda constitución y también simplemente por ser personas de derecho, pues la igualdad. Entonces lo entiendo perfectamente, ¿me entiendo? O sea que en ese sentido, por eso yo digo, ¿por qué no es exportable un régimen similar a otros lugares? Bueno, pues podía haber sido perfectamente exportable y comprendo que, como dice muy bien usted, con toda la razón, que diga, bueno, pues a otros nos duele. Lo entiendo, como dice usted, perfecto, ¿no? Y ya le digo que no me parecería en absoluto mal. Y tiene mucha razón en la exposición que ha hecho de los derechos civiles, ¿no? Porque él ha dicho para todos, y es verdad que es bien interesante, que fíjense, en el ámbito del derecho público,
Navarra es la única, cuando se aprueba la actual Constitución española, que ya tiene años, la del 78, Navarra es la única con especialidades en lo público, el País Vasco también, porque empieza con el régimen de concierto, pero como ha dicho él muy bien, en el ámbito de derecho privado, como muy buen aragonés, pues hay 6 comunidades que tienen derecho foral especial en el ámbito del derecho civil, ¿no? Que es, como él ha dicho, pues Aragón, también Navarra, Cataluña, las Islas Baleares, también Galicia tiene, y dentro de lo que es el País Vasco, tienen una compilación que se llama del País Vasco, pero que realmente recoge la compilación de Álava por un lado y la de Vizcaya por otro. Guipúzcoa no hizo compilación de derecho civil, pero sí que hace unos años, en 2015, bueno, ya ha pasado un montón de tiempo, me doy cuenta, casi 9 años, sí que el Parlamento Vasco intentó hacer, la hizo, de hecho, aprobó una ley de derecho civil del País Vasco que pretendía unificar ese régimen especial, ese fuero especial al que él ha aludido, ¿no? Y bueno, efectivamente, es decir, hay especialidades o territorios forales en España desde el punto de vista del derecho privado, y ahí le agradezco mucho que haya hecho usted este apunte, pues hay 6 territorios que tienen un derecho civil especial, foral, por eso es especial, que efectivamente da, por ejemplo, el caso que ha citado él, ¿no? En el caso de Navarra, la particularidad de poder desheredar, cosa que conforme al Código Civil español no es posible, y en cambio en el sistema navarro sí, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues efectivamente, hay regímenes forales, ya ven que en España fueros pues distintos, ¿no? Pero lo agradezco muchísimo y está en su total derecho a disentir, como digo, pero bueno. Y por supuesto, encantada, le agradezco muchísimo que tenga mi pobre librito que encantada No, de... no, no. No, no es pobre, ¿eh? No es pobre, no sea modesta. Vamos a Bueno, ver, este estaré, libro estaré no es... encantada de dedicárselo, por Sí, sí. supuesto, un honor, un honor. Mire, este libro no es un tocho, pero es que los tochos no son buenos libros, son malos libros. Es Ay, un libro muy manejable, además con un contenido muy bien explicado y bueno, muy bien relatado y, bueno. permítalo, un contenido excepcional, Bueno, yo se lo agradezco de todo corazón y estaré con toda encantada sinceridad. de conocerle y saludarle personalmente a ver si tenemos ocasión, porque de verdad lo considero un honor, el que me haya escuchado y su intervención también. Gracias. Bueno, muchas Gracias a usted, gracias. profesora. Y bueno, claro, este tema era lo que estaba planteando María Zaragoza Martín por el chat, que no lo pudo plantear antes porque no puede prender la cámara, porque se ve que está en el trabajo y está ahí medio de contrabando, pero había formulado un comentario parecido al de Salvador y ya considera que eso ya está contestado. Así que Pues muchas gracias, María. bueno, y después Pablo Pascal pasó una pregunta por el chat. No sé si Pablo podés prenderte la cámara y abrirte el micrófono. Si no, ahí está. Adelante, Pablo. No te escuchamos. Ahí está. Sí, sí, encantado, magnífica charla y muchísimas gracias al Instituto por sus invitaciones. No, yo le quería preguntar a la doctora por el tema de que en Historia del Derecho estamos siempre explicando pues, el régimen histórico especial de Navarra, que tenían pues los mecanismos de sobrecarta y pase foral, si eso sigue vigente o no sigue vigente o hasta cuándo estuvo vigente. No, eso, muchísimas gracias, Pablo. Es Pablo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muchas gracias, Pablo. Encantada de saludarle. Pues mire, no, en la actualidad ya no. Esto de la sobrecarta y el pase foral el derecho de sobrecarta se introduce en 1561 y ya Navarra, dentro de la corona castellana, claro, como mantenía ese régimen especial, fíjense que a mí siempre esto me ha parecido curiosísimo. O sea, digo, no se permite a América, que es un territorio tan inmenso, tan alejado, el ser reino separado o tener una cierta autonomía, y a Navarra, este pequeñísimo territorio aquí cerca del Pirineo, se le permite seguir siendo reino separado dentro de Castilla, ¿no? Entonces, esa Navarra que está dentro de Castilla con esa conciencia de que sigue teniendo sus cortes que hacen sus leyes, tiene el temor de que perder esas competencias, ¿no? Porque empieza a recibir visitadores, que es muy lógico, el rey envía visitadores, las instituciones de la corona castellana envían visitadores, pues para tratar de que la justicia, la administración de justicia en Navarra sea similar a la castellana, de evitar estas distorsiones que estamos comentando, y entonces es cuando las Cortes Navarras en 1561 piden que si llega
una real cédula o cualquier otra norma del rey, sea una provisión, una real cédula, unas ordenanzas, que sean supervisadas para ver si efectivamente no contravienen el régimen navarro y puedan ser aplicadas. A eso es lo que se le llama la sobrecarta, que usted conoce bien, ¿no? Entonces, la sobrecarta, ¿quién la practicaba? El Consejo Real, que era el órgano supremo de gobierno de Navarra, no las Cortes ni la Diputación. Se dice el Consejo Real, que era un organismo en el que el rey siempre ponía al menos 2 castellanos. Entonces se dice, bueno, que supervise que no contravienen los fueros, entonces se le da la sobrecarta y tiempo después, como más de unos 50 años después, un poquito más, se introduce lo que se llama el pase foral que ha dicho usted. ¿Por qué? Pues porque las instituciones navarras eran cabezonas y peleonas, permítanme estos términos coloquiales, ¿no? Y yo como soy navarra lo puedo decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Pues que dicen, bueno, claro, el Consejo Real hay castellanos, a ver si aquí el temor era que probablemente algo que sí podía contravenir se le diese el visto bueno. Entonces se incluye además el pase foral, que es la supervisión de la Diputación. Es decir, no estaban muy seguros con ese control por parte del Consejo Real, sino que además piden el pase foral de la Diputación, además de la sobrecarta del Consejo Real. Eso cuando desaparece, evidentemente cuando Navarra deja de ser un reino, en el siglo XIX. Es decir, oficialmente desde 1841, pero le diré que realmente en 1836, es decir, ya 5 años antes de la ley paccionada, cuando estaban todavía a la mitad de la Primera Guerra Carlista, ya son suprimidas las instituciones navarras. De hecho, desaparecen el Consejo Real, la Corte Mayor, la Cámara de Comptos, se establece en Navarra una audiencia, en Pamplona, una audiencia territorial, y en el año 36 esas instituciones navarras han desaparecido. Las Cortes, la última reunión había sido en 1828-29, aunque pidieron volver a ser convocadas, ya nunca más se permitió, con lo cual realmente la gran modificación institucional se produce en el año 36, aunque se oficializa con esa ley de 1841. Entonces, como dice usted, la pregunta sobre carta y pase foral, podemos decir, desde la entrada en España al sistema constitucional, desde la Constitución de Cádiz, con sus más y sus menos, porque cada vez que volvía al antiguo régimen con Fernando VII, ¿no? Cuando regresa Fernando VII en 1814 hasta el trienio liberal y de nuevo desde 1823 al 33, ahí sí que hay algo también de sobrecarta y pase foral, pero ya muy debilitado, ¿no? Y podemos decir que ya desaparece plenamente en 1836. Sí. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a usted. Muchas gracias. Tiene levantada la mano una argentina, a ver, ahora vamos a escuchar las voces argentinas. Raquel Vicio, qué gusto verte, adelante. Hola, ¿qué tal? No para hacer una pregunta, sino para felicitar a Mercedes. No sé si me escuchan. Escuchamos, Raquel, escuchamos. Viviana? Sí. Se escucha bien, sí, bueno, sí, adelante. Bueno, perfecto. Te quiero felicitar. Me ha parecido muy clara y muy ilustrativa, y a mí me ha despejado algunas dudas que tenía, porque mi panorama sobre la vigencia de los fueros estaba un poco enmohecida. Pero me parece que es muy interesante que se mantengan determinados fueros en las regiones con tanta tradición en España, cosa que nosotros no tenemos, porque no tenemos la historia ni las tradiciones que tienen los reinos peninsulares. Eso nada más, y volver a felicitarte. Raquel, un honor que hayas estado escuchando esta charla, una alegría el verte, aunque sea de esta manera virtual, y de verdad, sí. Te agradezco de todo corazón, ¿no? Pero ya ves que efectivamente, bueno, América tiene una historia riquísima, tenéis otras cosas diferentes maravillosas, de las que tenemos mucho también que aprender los demás, ¿eh? O sea, esto lo quiero decir porque estoy convencida de ello y de todo corazón, ¿no? Muchas cosas, un ejemplo también a veces para todos nosotros, de verdad. Y como ves también, No siempre, no siempre. Bueno, pero fíjate que también es verdad que esto despierta, pues también, efectivamente, como es natural, también reticencias, ¿no? Y por eso lo que he dicho antes, lo digo también de todo corazón, pues ¿por qué no exportar un modelo similar? O sea, bueno, entiendo que esto es complicado después de llevar a la práctica, ¿no? O decir, bueno, pero en fin, en el fondo sí que es mantener la tradición, porque después dices, bueno, en la práctica se materializa en algo muy diferente.
Bueno, realmente a nivel de ciudadanos, pues no, ¿no? Ahora también en España, pues en algunos lugares también el impuesto, por ejemplo, de sucesiones, aunque sea poquitos, es cero. Ahí, por ejemplo, hay grandes diferencias. En Navarra, por supuesto, se sigue pagando impuesto de sucesiones. Entonces, bueno, digamos que también en España, en el año 2010, se hizo también una transferencia de competencias en materia también de impuestos a las distintas comunidades autónomas, ¿no? Para que pudiesen, tal vez por igualar esto, ¿no? Y evitar estas reticencias. Esto se me ha olvidado comentarlo antes en la pregunta anterior, ¿no? Y realmente en 2010 pues, se transmitieron a las comunidades autónomas competencias para gestionar pues el 50% del IRPF, el impuesto también de patrimonio, es decir, se han ido dando pasos en esa línea que apuntaba mi compañero de Historia del Derecho de Alicante, ¿no? En esa